Realmente los libros sagrados fueron escritos en un lenguaje simbólico, de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres en su época. Es evidente que no podemos aceptar en forma literal lo que está escrito en los libros sagrados. No se puede. Hasta hace poco se aceptaba literalmente. Era un dogma de que el mundo se había creado hacía 6.000 años, que el primer hombre había sido Adán, que había sido hecho del barro, que Dios le sacó una costilla, sopló, se hizo el hombre y después de la costilla hizo a la mujer que se llamó Eva, y que después vino la serpiente, lo tentó, apareció la manzana, comieron y quedaron con el pecado original. Eso no puede ser aceptado en forma literal porque realmente sería un absurdo, ¿verdad? Por lo tanto, hay muchas cosas en los libros sagrados que son simbólicas, que no son literales. Como tampoco se podría admitir, con los conocimientos que hoy tenemos, de que el mundo se creó, que el universo se creó en 6 días y que el 7º día Dios descansó. O sea, no tendría ningún sentido. Pero sí podemos admitir, y es por ejemplo, ¿cómo se llama tu chiquita? Camila. Por ejemplo, es lógico que Camila esté inquieta, que esté de aquí para allá, esté del otro. ¿Por qué? Porque es chiquitita. Y no sería absurdo ver a la mamá o a Oscar o cualquier otro gateando con ella. Nadie se reiría de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos actuando, coactuando con una niñita, que es lo que hace. Pero sí sería tanto sospechoso, por ejemplo, que sin estar Camila aquí, viéramos al papá gateando solo. Fuera de contexto, lo mismo tiene un distinto significado, ¿verdad? Bueno, para hablar con Camila, nosotros tenemos que bajar nuestro lenguaje para ponernos a la altura de ella, para que ella nos pueda comprender. No le podríamos pedir a ella que eleve su intelecto para que nos entienda a nosotros. Eso es lógico. De la misma forma, los libros sagrados fueron escritos en un lenguaje simbólico de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres en la época en que estos libros fueron escritos. Cuando seguimos analizando los libros sagrados, decimos, bueno, esto es simbólico. Bueno, si esto es simbólico, ¿esto por qué no va a ser simbólico también? Pero nos preguntamos, ¿quién tiene la capacidad, la autoridad y la sabiduría para explicar el verdadero significado de los libros sagrados? ¿Quién tiene ese poder, esa capacidad? Una manifestación divina, un Cristo puede, o uno igual a Él. Pero probado está que el hombre, con su capacidad tan limitada de entendimiento, lo único que ha hecho a través de la historia es crear un sectarismo, una división y una enemistad entre las religiones, no entre las religiones, dentro de su propia fe dividida, verdaderos enemigos. El mismo cristianismo hoy está dividido en más de 2.120 sectas, todas basadas en el mismo evangelio, y no son muy amistosas entre sí, que digamos, cada uno con muy buena intención, pero lamentablemente la buena intención no es suficiente cuando no está acompañada con una verdad pura. Entonces decía yo que el único que tiene el poder de interpretar la única verdad que hay es Jesús. Es una manifestación divina. Nosotros creemos que en el día de hoy Baha'u'lláh está capacitado, dotado y autorizado divinamente, como en su época lo fue Cristo, para interpretar la divinidad y las palabras de todas las grandes religiones. Esta mañana conversamos un poco sobre el tema. Veo que tú sabes mucho la Biblia. Me gustaría citarte algunos pasajes para ver
No lo que te voy a decir yo, lo que Jesús dice con respecto a este mismo tema. Cristo dice, todavía tengo muchas cosas que decir, pero por ahora no las podéis llevar. Dice, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hacia toda la verdad. Y después dice, todo esto lo he dicho en parábolas, pero llega el día que no hablaré en parábolas, sino que hablaré claramente del Padre. San Juan 16, versículos 12, 13 y 25. Ahí viene textualmente lo que te acabo de citar. Significa que hace 2000 años atrás Cristo sabe todo lo que tiene que decir Bahá'u'lláh hoy en día, pero no lo puede decir. Es como que Camila te pregunte, papá, ¿cuánto es 1 más 1? Tú dices, son 2. ¿Lo entiende? Sí. Pero te le podría enseñar tú sobre la teoría tributaria, sobre la forma de cómo evadir impuestos, cómo pagar el FUT, cómo enseñarle el ahorro previsional voluntario, cómo va a rebajar IVA, cómo rebajar el 43% de impuesto en el global complementario. ¿Lo podría entender? Imposible. Pero sí le podría decir, hoy no puede, pero llegará el día en que sí te lo voy a explicar y tú lo vas a comprender. Esa es verdad. Hace 2000 años atrás Cristo no puede explicar las cosas porque no lo entienden. Dice, pero cuando venga aquel, y ya lanza una profecía para el futuro, Él lo va a decir todo. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, pero por ahora yo hablo en parábolas, pero llegará el día en que no hablaré en parábolas. Por supuesto que anuncia otro Cristo. Es decir, está anunciando su segunda venida. Hecho que Bahá'u'lláh dice que yo soy. Él es la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que hemos aceptado los Bahá'ís, que hemos sido nacido en una religión cristiana. Ahora, volvemos al tema anterior, que es lo que es el retorno. Cuando a Cristo le preguntan por Elías, porque se suponía que Elías tenía que venir antes que el Mesías. Entonces Él les dice, vino Elías, hicieron con él lo que quisieron. Y ahí comprendieron los apóstoles que estaba hablando de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista fue Elías. ¿Te acuerdas de esa parte, no? Pero ¿cómo si Elías es el que iba a volver? Pero según lo que les decía Cristo, Juan el Bautista había sido el que había cumplido y lo comprendieron. Efectivamente, la misma esencia de quien fuera el profeta Elías se había manifestado como la rosa que comentamos hace un momento, se había manifestado hoy en Juan el Bautista y lo mataron, hicieron con él lo que quisieron. Ese mismo retorno en otra persona, con otro nombre, en otra época, pero la misma esencia. Es lo que entendemos los Bahá'ís con que Bahá'u'lláh es el retorno de Cristo. Es decir, es la reaparición de todas las perfecciones divinas de Cristo manifestadas en esta oportunidad en Bahá'u'lláh. Por esta razón Bahá'u'lláh, desde el momento que se manifiesta, es puesto en prisión, comienzan las persecuciones contra los Bahá'ís, más de 20.000 martirios en la fe, en menos de hace 100 años atrás. ¿También se han perseguido a causa mía? Por supuesto, si mataron a más de 20.000, y aquí tú tienes fotos de todas esas personas que fueron martirizadas en la fe hace menos de 20 años atrás. Entonces, el concepto de pecado, ¿qué es lo que es el concepto de pecado? Fue algo que en el pasado el hombre lo entendió de una manera, pero que hoy en día entendemos que una falta grave constituye naturalmente un obstáculo que impide el desarrollo espiritual del ser humano y trae consecuencias lógicas.